Bueno, y aquí estamos, precisamente con él, con Vicente Alcántara. Buenas noches, Vicente, ¿cómo estás? Buenas noches, Manolo. Muy Echamos de menos, es verdad, ¿eh? El otro día, la verdad que el programa estuvo interesante. Lo pasamos divertido, ¿eh? Yo no os puedo escuchar. Nos faltaba Vicente ahí con sus cosas y tal, ¿no? Que da la cosa un poco coja, pero bueno, estuvo bien. Yo no os puedo escuchar. Pues estuvimos con Nati, estuvimos aquí hablando del proyecto, ¿no? De ese libro Pocos Ángeles y Muchos Demonios. Tuvimos la colaboración de Fernando López, un gran comunicador que interactuó para realizar la entrevista y que también nos trajo a Nane y a Felipe Campuzano Jr., que hacía un espectáculo en el auditorio en este pasado fin de semana titulado Alma de Copla. Mucha gente que fue a verlo disfrutó, le gustó, en fin, lo pasamos francamente bien. Pero bueno, vamos a hablar del tema que nos traes hoy, Vicente, la ludopatía, ¿eh? Así es. ¿Qué es la ludopatía? Tenemos que tener en cuenta, Manolo, que el juego ha sido siempre y lo será una forma popular de entretenimiento a nivel cultural. Es decir, culturalmente nos encontramos con multitud de formas de poder jugar, que pueden ir desde los casinos, las máquinas tragaperras, hasta día de hoy, por ejemplo, con las nuevas tecnologías que lamentablemente nos tienen bombardeados con el juego online, que produce muchísima dependencia. Pero ¿qué ocurre? Que para una minoría de las personas el juego se convierte en un hábito que es incapaz la persona de controlar y que le genera un grave problema día a día. El juego patológico o ludopatía es lo mismo, es una condición clínica que se encuentra clasificada como un trastorno de control de impulsos y lo presenta un 1% de la población aproximadamente. El problema es que cada vez estas tasas, este 1%, cada vez va subiendo. O sea, cada vez hay más adicción al juego. Paradójicamente el juego se realiza del tipo que sea, es decir, tragaperras, casino, etcétera. Siempre hay que tener en cuenta, siempre, que la casa gana. Esto lo pongo entre comillas. ¿Por qué? Porque la probabilidad de ganar está estudiada de tal forma que siempre gana la casa. En ocasiones puntualmente gana la persona que está jugando, pero siempre gana la casa. Esto genera y provoca una pérdida en la mayoría de los casos, y eso hace que cada vez la adicción vaya a más. Hemos empezado la entrevista, ¿no? Y te he formulado esta pregunta, ¿no? ¿Qué es la ludopatía? Estamos hablando del juego como enfermedad. Exacto, así es. La ludopatía es un trastorno psicopatológico que se caracteriza por manifestaciones frecuentes, incontroladas y desadaptativas de la conducta del juego, con lo cual esto genera una interferencia en la vida social, laboral y familiar del paciente que provoca graves problemas económicos, pero graves. Curiosamente, la Asociación Americana de Psiquiatría, la famosa APA, que en muchos casos está ahí, que han considerado la ludopatía como un trastorno de control de impulsos y no como una adicción. El paciente que presenta ludopatía muestra una incapacidad de control de sus impulsos para jugar, no puede dejar de jugar. Y hay una curiosidad que siempre me ha llamado la atención, que hay que tener en cuenta, y es que este tipo de pacientes, los juegos con ciclos rápidos, por ejemplo tipo tragaperras o ruleta, por ejemplo, son los que generan mayor enganche al paciente. Es muy curioso eso. Con lo cual estamos ante un trastorno psicopatológico. Qué interesante, ¿no? Sí. Como nos podíamos imaginar, ¿no? Que incluso en el juego, ¿no? Se podía producir un trastorno de este tipo que conducía a poderlo denominar como enfermedad, ¿no? Y tener que ser tratado, ¿no? Sí. ¿Qué causas, Vicente, y qué factores presenta este tipo de patología? Son varias las variables que interaccionan o pueden interaccionar con la ludopatía. Frecuentemente comienza en el hombre en la adolescencia y sin embargo en la mujer aparece en un rango de edad entre los 20 y los 40 años. Suele existir un historial familiar con problemas de juego
en la familia, con lo cual los modelos de aprendizaje han hecho que el juego se vea como una forma normal, con lo cual no lo ven como algo dañino ni algo que puede generar un problema. Puede darse con un trastorno de ánimo, como puede ser por ejemplo la depresión. En muchos casos pueden aparecer problemas con el control de impulsos, como he dicho anteriormente, y suele darse siempre con un consumo de sustancias o cualquier tipo de tóxico aditivo. Es muy probable que cualquier oyente pueda imaginar a un jugador jugando, por ejemplo, una tragaperra con un cigarrillo y un vaso en la mano. Es una figura, una imagen muy común y estamos acostumbrados a verla. En muchas ocasiones presentan rasgos de personalidad con los cuales ellos lo que hacen es realizar una búsqueda de sensaciones, de competitividad, y suelen tener una tendencia de aburrimiento, y eso les hace tener una predisposición a la ludopatía. Muchas son las situaciones estresantes que tenemos en nuestro día a día que acostumbran a mantener y a empeorar los problemas del juego, ya que inicialmente funciona, cuando se inicia el juego, el paciente inicia el hecho de jugar para reducir la ansiedad. Lo que pasa es que llega un punto que ya la ansiedad no se reduce, con lo cual juega cada vez más. ¿Y cómo podemos saber que realmente somos ludópatas? Inicialmente, las personas que presentan este tipo de trastorno no reconocen el problema, y entonces voy a dar unas pequeñas pinceladas de los síntomas que voy a exponer ahora. Al menos el paciente o la persona tiene que presentar al menos 4, ¿vale? Más o menos. Suele ser frecuente y hay una creciente preocupación por el juego o por conseguir dinero a partir del mismo, con tendencia a repetir experiencias lúdicas previas que le hacen que quiere jugar cada vez más. Aumenta cada vez más la cantidad de dinero que apuesta y el tiempo que le dedica al juego. Otra opción es que siente una necesidad cada vez mayor de gastar dinero en el juego y con frecuencia también a veces en apuestas. Puede presentar malestar, que puede ir ansiedad, intranquilidad, irritabilidad, cuando no puede jugar, con lo cual reduce el tiempo invertido en el juego, y esto hace que tanto la ansiedad como la irritabilidad puedan subir. Hay pérdidas económicas continuas debidas al juego, y siempre el paciente intenta recuperar el dinero perdido jugando más. Hay un aumento de la conducta del juego cuando le acontecen circunstancias adversas o a nivel psicológico, es decir, si el paciente se siente triste, siente ansiedad, por ejemplo, o a nivel social, si ha tenido una discusión o hay una separación a nivel de pareja, suele tender también a jugar. Hay unas repercusiones en los factores familiares, sociales y también en el trabajo. Y por último tiene que presentar también, o cabe la posibilidad que presente incapacidad para dejar de jugar, a pesar de no poder hacer frente a las deudas que ya tiene contraídas por el juego. Con lo cual, a pesar de tener problemas sociolaborales, sigue insistiendo que puede haber una causa para poder seguir jugando. De estos síntomas que he mencionado, son todos los que aparecen en el ESM. Es una clasificación que utilizamos los psicólogos, y deben presentar como mínimo 4 de los que yo he mencionado. Pero lo importante no es que la persona ella misma se haga una valoración si lo es o no lo es ludópata. Lo mejor es que si intenta dejar de jugar o sabe que tiene problemas con el juego, es que acuda a un profesional de la psicología, y esa persona, a través de una batería de test y una serie de entrevistas clínicas, le dirá realmente si tiene un problema con el juego y empezará a tratarlo. O sea, no se trata de colgarle a la persona la etiqueta, sino que se trata de ayudar a esa persona a que modifique las conductas que tiene con el juego y a que gestione ese momento y controle los impulsos que le llevan a jugar.
O sea, el hecho de acudir al psicólogo no se trata de ir para que te cuelguen una etiqueta y te diga es que eres ludópata, porque no es eso. Se trata de modificar toda esa conducta, todo ese control de impulsos para que la persona gestione a nivel emocional y sobre todo rebaje la intensidad del juego y sobre todo el dinero invertido, porque en muchos casos la cantidad de dinero es considerable, ¿eh? Sí, puede ser, llegar a ser una locura, porque estás perdiendo y quieres intentar recuperar y ya no recuperas, sino que vuelves a invertir. Eso es es una muy ruina. Habitual, sí, es prácticamente una norma. O sea, ellos pierden y quieren seguir jugando porque piensan que van a ganar. He oído, ¿no? Porque se comentan en charlas y tertulias casos de personas que padecen esta patología. Y he oído en algunas conversaciones, ¿no? Como hay personas que tras cobrar en el trabajo la paga se la han gastado, ¿no? En pocas horas, precisamente invirtiendo en máquinas que al final, pues como tú dices, la casa gana, ¿no? Así es, siempre. Y lo han perdido. No se puede generalizar, pero en la mayoría de los casos, a nivel estadístico, siempre gana la casa. La persona que está jugando puntualmente sí gana algo, pero eso genera más enganche, porque él piensa que va a recuperar lo que está perdiendo. Y es curioso porque no te das cuenta, te vas enganchando y luego es tarde, ¿no? Porque ya estás ahí, ¿no? Y no puedes evitar, ¿no? Tener que acudir. Hombre, tarde en el sentido de que te das cuenta que ya estás ahí. Sí, cuando ya estás atrapado con el que no eres capaz de controlar el impulso, sí es verdad que ya se requiere una terapia que es intensa y es prolongada en el tiempo, pero se puede trabajar y se puede salir. Es una pregunta que ahora te quería formular, ¿no? Si realmente se puede, ¿no? Prevenir la ludopatía. A ver, en muchos casos, Manolo, la adicción al juego o a cualquier otro tipo de adicción se inicia con un objetivo principal, que es superar en muchas cosas situaciones emocionales negativas en las que no disponemos de recursos emocionales para poder gestionarlas, con lo cual utilizan esa adicción al juego o a cualquier otro tipo de adicción como si fuera una pastilla, que esa pastilla les genera el control del malestar, pero es que eso no es real. Con el paso del tiempo, por ejemplo, las luces, los sonidos de las máquinas, a esas personas les persiguen estas luces, este sonido, todo lo que envuelve, por ejemplo, a las máquinas tragaperras, con lo cual eso lo convierten en un fuerte dolor y una sensación considerable de malestar, porque tú piensas que una persona que está a lo mejor haciendo una terapia para vencer la ludopatía, en cualquier momento puede pasar por cualquier acera de la ciudad donde esté residiendo y aparece el tintineo tan característico de las máquinas tragaperras. Claro, si no tienes una adicción ni un problema con el juego, no pasa desapercibido, pero una persona que es como un estímulo, entonces ese estímulo lo que hace es que le genera entrar o echar dinero a la máquina, con lo cual ya estamos ahí. Es importante que el paciente tome conciencia del problema y de que quiere dejarlo. Esto es una de las cosas más difíciles de la terapia. O sea, que el paciente reconozca que hay un problema y que efectivamente lo quiere dejar. Es favorable que valore qué es lo que le aporta al juego realmente. Si le aporta más cosas positivas o si realmente le está restando. Se puede utilizar también el juego para rebajar la ansiedad y en muchos casos, curiosamente, para vencer la soledad. ¿Sabes? La persona empieza a jugar. Sería recomendable cambiar la rutina que la persona que padece ludopatía tiene a la hora de jugar y modificarla por una conducta mucho más saludable, como por ejemplo aprender técnicas para rebajar el estrés, por ejemplo, sería un punto. Cambiar la rutina diaria que le lleva al juego. Normalmente son muy protocolarios a la hora de jugar, entonces siempre juegan en el mismo bar, en la misma máquina. Quizás yo también me estoy centrando más en el tema de las tragaperras, pero bueno, también, por ejemplo, si van a jugar al casino y juegan a la ruleta, tienen que apostar siempre al mismo número, suelen estar sentados siempre en la misma silla, en la misma posición, o sea, tienen muchas manías, entre comillas, porque piensan que todas esas, si se cumplen, les van a dar suerte. Entonces,
ese cambio de esa rutina diaria es importante, porque si el paciente sabe que cuando va a desayunar a un bar allí está la máquina y después de tomarse el café con leche, con las tostadas, siempre echa dinero, es que esa conducta la tiene totalmente automatizada, con lo cual cada día cuando vaya a desayunar, después de desayunar, va a echar dinero, ¿vale? Pero no podemos, o sea, lo conveniente sería que se cambiara de lugar para deshabituarse y desautomatizar esa conducta, pero no podemos generalizar, porque por ejemplo yo tengo una paciente con una fuerza de voluntad tremenda, ha hecho un trabajo extraordinario, desde aquí le mando un saludo. Ella, creo que si escucha el programa sabrá quién es y que me estoy refiriendo a ella. Siempre jugaba en el mismo bar a la misma hora y en la misma máquina. Entonces ella no ha dejado de asistir a ese bar a desayunar y a ver su entorno social, pero sin embargo ha dejado de jugar a la máquina. O sea, ha llegado a controlar el impulso y no echa dinero a la máquina, pero no ha cambiado el hábito de ir allí. O sea, eso ha sido un esfuerzo tremendo y un trabajo de verdad para felicitar. En muchos casos no es recomendable tener exposiciones a nivel social, que son tan características y que ahora nos aproximamos a las fechas, la famosa lotería, las quinielas. Eso puede generar una ludopatía. O sea, no porque juegas a la lotería tienes que ser ludópata, no estoy diciendo esto, estoy diciendo que esa exposición a nivel social de lotería, de quinielas, de apuestas y tal, ya estamos teniendo ahí un contacto inicial con una posible ludopatía. Por lo tanto, ¿se puede prevenir? Sí, pero con esfuerzo y con ganas y con mucho trabajo, pero sí que se puede prevenir, efectivamente. De hecho, yo tengo pacientes que padecían, que tenían ludopatía y ahora están dados de alta y no juegan. Se hace un seguimiento mensual, luego posteriormente trimestral, luego semestral y luego anual, y yo tengo pacientes que no juegan. Sí es cierto que durante el proceso terapéutico se han dado recaídas que siempre están contempladas en el proceso terapéutico, pero con posterioridad, una vez que llega a controlar el impulso, no juegan, con lo cual sí se puede. No, está claro, como tú dices, que no por jugar a juegos como la quiniela no claro, vas a caer en ello, pero sí es cierto que a veces hay personas que tienen un comenzar por alguna parte y cualquier juego, cualquier apuesta pues puede ser susceptible, ¿no? De que claro, es como cuando hablábamos en programas anteriores con el tema del uso de las TIC, de las nuevas tecnologías. Con esto pasa lo mismo. No es malo que compres un décimo o dos o un par de papeletas en Navidad y que juegues algo. Eso no es malo. Incluso es una tradición a nivel cultural y social. Pero tú observas en Navidad las colas de las administraciones, las manías que llega a tener la gente para comprar lotería, un número determinado, unos cuantos décimos. Hay gente que invierte mucho dinero en lotería. Entonces hay que comedirse un poco. Exacto. ¿No? De todas maneras, los extremos nunca son buenos. Dicen que la suerte está echada y que los números están todos en el bombo, o sea sí, que claro, si tiene que tocar, toca. Sí. Y no hay ningún problema. Pero basta por que eso. A lo mejor lleves un décimo. Bueno, ha pasado de todo, ¿eh? O sea, hay gente que con un décimo le ha tocado y se han hecho multimillonarios. Estamos hablando de pacientes. Cuando hablamos de pacientes hablamos de personas que obviamente han tenido que acudir a un profesional para poder gestionar esa patología, ¿no? Que en este caso es la ludopatía, que estamos hablando de ella. En ese caso, ¿qué tratamiento se aplica, Vicente? Lo primero que hacemos en la terapia es hacer, como he dicho anteriormente, es que el paciente acepte. Esto es imprescindible, ¿eh? El paciente tiene que aceptar que tiene un problema y que necesita ayuda. Si ese primer paso ya no se da, ya empezamos mal la terapia. Entonces, hasta que él no reconoce que tiene un problema, no se puede no se puede continuar con el trabajo. Lo más frecuente, y es curioso, y además se da casi en un 85% de las veces, el paciente cuando llega a consulta no llega por voluntad propia, llega porque le ha forzado un familiar.
porque le dice ya no aguanto más, por ejemplo la mujer me voy a separar, es que no podemos estar así, no sé qué, lo presionan y llega a la consulta, pero no llega de una forma voluntaria, con lo cual cuando llega, como no llega de una forma voluntaria, él dice que no tiene un problema. Bueno, sí, juego un poco y tal. Cuando empiezas a rascar y empiezas a buscar qué tipo de juego tiene, cuánto apuesta, cuánto juega, de qué forma, de qué hábito tiene, ahí te das cuenta que efectivamente sí hay un problema con la ludopatía, pero el paciente de entrada te dice que no. Entonces, para este tipo de patología, las últimas investigaciones han demostrado que la terapia más efectiva es la terapia cognitivo-conductual, ¿vale? Que se hace un trabajo doble a nivel cognitivo, ¿vale? Y a nivel de conducta también. Se conoce primero cómo ha sido el proceso que le ha llevado a ser ludópata, ¿vale? Y por qué le ha llevado a jugar y por qué lo mantiene. Eso es importante, porque no en todos los pacientes el mantenimiento del juego o de las apuestas no lo mantienen por el mismo motivo. Unos son para recuperar lo que han perdido, otros porque no controlan el impulso, otros porque les encanta y quieren seguir haciéndolo. O sea, cada uno tiene su propio motivo. El tratamiento siempre va dirigido a enseñarle al paciente técnicas para que reduzca el hábito y que pueda conseguir eliminar la conducta de jugar. Entonces, esa terapia la continuamos con una reducción de la sintomatología y del impulso a jugar. Posteriormente se le suelen dar pautas psicoeducativas que comprenden técnicas de relajación y algunas estrategias que el paciente puede ir empleando con más frecuencia para que pueda conseguir su objetivo, que es controlar el impulso y no jugar, o no echar dinero a la tragaperra, o depende de cada caso. Durante la terapia se trabajan técnicas cognitivas, como por ejemplo hacerle al paciente que identifique las distorsiones de pensamiento que tiene, que sepa lo que es una distorsión, por qué distorsiona y que la pueda modificar. Se le enseñan estrategias de solución de problemas para que pueda tomar decisiones, y luego también se trabaja el control del autodiálogo del mismo. Por ejemplo, si va a una máquina y sabe que va a echar, tiene que tener un diálogo interno él mismo de que se dé instrucciones para que no llegue a echar la moneda. Quizás haya tenido la aproximación a la máquina, pero lo importante es que no eche el dinero. Entonces, si no lo echa, luego hay que reforzarse, aunque sea el mismo. A nivel conductual, el paciente y el terapeuta lo que hacemos es trabajamos de una forma conjunta y elaboramos a nivel jerárquico diferentes situaciones para que el paciente pueda controlar el impulso de jugar. En muchas ocasiones a veces se hacen con el paciente exposiciones en vivo, es decir, exposiciones de ir con él a un bar o a un centro donde haya máquinas, que él oiga el sonido, los colores, las luces y tal, y que haga esa exposición contigo para que controle el impulso. La terapia se complementa siempre con técnicas de prevención de las recaídas, que como he dicho anteriormente, en un proceso terapéutico siempre hay recaídas, y el paciente tiene que saber que las va a haber, pero que si las hay no pasa nada, se trabajan y hay que continuar adelante. Este mantenimiento suele generar un éxito terapéutico en donde posteriormente se le explica al paciente qué hacer, con qué posibilidades se encuentra y cómo puede vencer esas dificultades que tiene para no jugar, haciéndole ver la diferencia que hay entre una caída y una recaída, ¿vale? Una caída puede ser inicialmente y una recaída es cuando es una y otra y otra y otra, ¿vale? Entonces, en algunos casos puntualmente se contempla la posibilidad de una terapia en grupo, y yo desde mi punto de vista creo que funciona, que van bien, pero sin abandonar la terapia individual. Es decir, como reforzamiento sí, pero para suplir la terapia individual no. Para mí es una opinión que estoy dando a nivel personal por la experiencia, ¿vale? Es decir, si el paciente quiere acudir a algún tipo de terapia que sea grupal, adelante, pero sin que abandone la terapia individual. Y es una cosa, claro, que
refuerza una con otra y Exacto. necesaria para poderlo superar, ¿no? La ludopatía. Ahí está. Una patología que padece mucha gente y que mucha gente no es consciente de ello. Bueno, normalmente quien lo padece no suele ser consciente, pero los que están a su alrededor, si se hacen eco de lo que vamos comentando, sí que se pueden dar cuenta, ¿no? De que realmente hay un familiar, un ser allegado que tiene algún tipo de patología que no la había detectado y que realmente la única manera de poder solucionarlo es acudir a un profesional, ¿no? Anteriormente, perdona Manolo, te he dicho que la primera vez que vienen a consulta, el paciente siempre viene obligado por el familiar. No importa, ¿vale? No importa que sea porque la mujer le obliga o algún familiar cercano, no importa. Lo importante es que pidan ayuda, ¿vale? Porque si se establece ese primer contacto con el terapeuta y ya en la primera sesión se establece un buen vínculo a nivel terapéutico que se inicia en ese momento precisamente, tenemos muchas posibilidades para que la terapia funcione bien y la persona deje de jugar. ¿Vale? Entonces, aunque sea forzado, es igual, pero pídele hora, acompáñale, ves, tráelo, ¿sabes? Aunque venga en contra de su voluntad, pero al menos intentarlo, ¿vale? En muchos casos vienen y te dicen directamente, mira, yo he venido porque me lo ha dicho mi mujer, pero yo ni creo en esto, ni creo en psicólogos, ni esto me va a servir para nada, yo no tengo ningún problema. Pero luego se va creando ese vínculo tan especial y al final como que la cosa se resuelve, se sitúa y funciona bastante bien. Y sobre todo darse cuenta de lo que tú decías al principio de la entrevista, ¿no? Darse cuenta de que, como en todas las cosas, reconocer, ¿no? que padece ello y que tiene que ponerle una solución, ¿eh? Exacto. En nuestra psicología, con Vicente Alcántara. Esta noche y tú. Psicología con Vicente Alcántara. 92.9. Frecuencia modulada. Radio Marrachí. Bueno, pues una noche más, un jueves más, aquí desde el 92.9 en la frecuencia modulada de Radio Marrachí, con Vicente Alcántara. Vicente, dime. Tu página, que no lo decimos y hay que decirlo para que la gente pueda entrar y pueda interactuar, ¿no? Mi página, bueno, www.vicentealcantara.es, ahí encontrarán el blog, que encontrarán diferentes artículos. Tienen un enlace al canal de YouTube también en el que están colgados todos los programas que estamos emitiendo aquí cada semana. Y si no, hay una pestaña de reservar cita y pueden pedir directamente cita online o en mi número de teléfono me pueden llamar también, o sea, pueden hacerlo la vía que les sea más cómoda. Y si cualquiera de las personas que visiten la página quieren proponernos algún tema para exponer, también sin ningún problema podemos también tratarlo. Que por cierto, hablando de temas, Vicente, para la próxima semana, atención, que soy el que... Alexitimia, ¿no? Alexitimia, vale, alexitimia. ¿No ves? Y yo sabía que en algo no ajustaba. No ajustaba. Alexitimia la próxima semana, ¿eh? Menuda palabra, ¿eh? Muy bonito el tema, ¿eh? Bonito el tema. Desconocido, un gran desconocido. Un desconocido. Pero está ahí, está ahí. Vamos a hacer una cosa, los que nos escuchan, que vayan indagando, ¿no? Durante la semana de qué se trata. Y lo abordamos la semana que viene. Más que nada no por no desvelar el concepto, ¿no? De lo que es la palabra y su significado, ¿no? Sino simplemente pues para eso, para que la gente vaya investigando un poco, ¿no? Y vayan tratando las nuevas tecnologías sin abusar, que no es bueno, ¿eh? Sí. Pueden mandar correos también, ¿eh? Que pueden mandar correos a mi página. Pues que manden correos también a tu página. ¿El correo es, Vicente? A consulta@vicentealcantara.es. Pues ya sabéis que ahí podéis enviar también el correo y podéis seguir interactuando durante la semana. Vicente, gracias por estar con nosotros. A vosotros. Como la semana que viene te volvemos a tener, te echaremos de menos, pero ya no tanto, ¿eh? Vale. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches y hasta el próximo día. Gracias, Vicente. Gracias. Chao, buenas noches.